give you thanks por tu palabra. for your word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, úsanos use us para la honra y la gloria de tu nombre. for the glory of your name. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Aleluya. Hallelujah. El viernes pasado Last Friday, estuvimos hablando we were talking del proceso of the process que hay que pasar that we must go through para entrar a la presencia. in order for us to enter into His presence. ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado? How many of you were here on Friday? El sábado, On Friday? On Saturday? mientras estábamos allá en el monte, While we were in the mountains, el Señor nos dio un manjar the Lord fed us con tantas palabras que nos dio, ¿verdad? with many words. Usó a varias hermanas que trajeron unos temas ahí hablando acerca de la presencia, He used some of our sisters that brought a topic speaking about the presence, que hasta me habló a mí Dios, alaba. and the Lord even spoke to me through them. Y nosotros concluimos And we concluded de cómo permanecer en la presencia. on how to maintain in the presence. Una cosa es ser procesado para entrar a la presencia. One thing is being processed to enter the presence, Otra cosa es cómo administrar la and presencia. another thing is how to administer the presence. Por eso hablamos ayer acerca de cómo permanecer en ella. That's why yesterday we spoke about how to maintain in the presence. Pero hoy yo quiero hablarle de algo diferente. But today I want to speak to you about something differently. Quiero hablarles a ustedes I want to speak to you de cómo conquistar, on how to conquer, conquistar, los diferentes niveles de la presencia. the different levels of the presence. ¿Sabía que la presencia de Dios es por niveles? Did you know that the presence of the Lord comes in different levels? ¿Cómo es eso, hermano? ¿De qué me habla? How is that? What do you mean? ¿Hay varias presencias de Dios? There's different presence of God? No. No, that's not what I'm saying. Pero lo que quiero que tú entiendas But what I want you to understand es que cuando estás en la presencia de Dios, is that when you're in the presence of the Lord, Dios siempre te va a llevar a diferentes niveles God is always going to take you to different levels por medio de su presencia. through His presence. Y de eso yo quiero que hablemos. And that's what I want us to talk about. Y quise escoger este pasaje And I wanted to use this passage porque vamos a ver algo en David. because we're going to see something in David. Y a pesar de que Dios escogió a David And even though God chose David en el momento quizá más crucial in the most crucial moment sobre el pueblo de Israel, in the Israel people, porque Dios había desechado a Saúl because God had rejected Saul, y el pueblo quería a Saúl, and the people wanted Saul, pero ya Dios no quería a Saúl. but the Lord rejected him. Y Samuel se entristeció And Samuel became saddened, y empezó a llorar and he cried, y lloraba mucho. and he would mourn. Llegó un tiempo There came a time en que se descuidó Samuel in which Samuel del oficio que tenía como profeta. stopped doing what the Lord had told him to do as a Mire prophet. hasta dónde llega un problema en la vida. Look how far a problem in life can take you. A veces hay problemas que nos agobian There's some problems that they will de una manera overcome you tan fuerte in such a strong way que nos quieren alejar y nos alejan that de will la try to presencia. part you and will part you from the presence Si of God no somos cuidadosos. if we're not careful. Samuel se estaba descuidando Samuel was not being careful simplemente por pensar simply because he was thinking de que ya Dios that God había rechazado a Saúl had already rejected Samuel Y and se had ol- already rejected Saul. y se olvidó del ministerio que tenía, And so he forgot about the ministry that the Lord de had que él given era him. un profeta de Dios And his ministry is that he's a prophet y of que God. como profeta de Dios And as a prophet of God, debía estar siempre he must always llenándose de la presencia. be filled with the presence. Se había alejado de la He presencia, had parted from the presence of God. que hasta el cuerno que él tenía That even the horn he had, como un símbolo del llamado profético que tenía as a symbol of his prophetic calling, estaba vacío. was even empty. Y cuando Dios ve eso, And when God sees this, tiene que reprender a Samuel he has to repent y le Samuel. dice: Samuel, ¿qué estás He haciendo? reprimanded Samuel by saying, Vuelve y llena Samuel, tu cuerno de aceite. what are you doing? You must Te fill estás your horn. alejando de la You are presencia. parted from the Te presence. estás volviendo You loco. are going crazy. ¿A quién es que tú estás sirviendo? Who are you serving? ¿A Saúl o Are you al serving- Dios vivo? Are you serving Saul or the Amado,
Samuel volvió a llenar su cuerno de aceite. And so Samuel went and filled up his horn No me with puedo oil. quedar ahí, And I can't just stay there. porque si me quedo ahí es otro mensaje. Because if I stay there, that would be a whole different Y message. este no es el mensaje que Dios tiene para usted en el día de And hoy. that's not the message that the Lord has for you in this afternoon. Pero Samuel tomó el aceite But Samuel took the oil y llenó el cuerno, and he filled up the horn. porque necesitaba ungir Because we must anoint al que iba a ser el rey de Israel. the one that was supposed to be the king of Israel. Es interesante It's interesting conocer y saber to know and understand la manera en cómo Dios unge a David the way that the Lord anoints David para llenarlo de su presencia. so that he would be able to fill him with his presence. Cuando Dios llama a Saúl, When the Lord called Saul, la Biblia dice the Bible says en el capítulo 10 de Primera de Samuel in the chapter 10 of the first of Samuel que Samuel tomó una redoma de aceite. that Samuel took oil, A different vase of oil. un vaso diferente de aceite, Y a eso se le llamaba redoma. A vessel. a vessel. Eso se le llamaba redoma. And that vessel was called redoma. ¿Qué era una redoma? What was a redoma? La redoma era simplemente un vaso. It was just simply a cup. Era una botella It was a bottle donde la boca de la botella where the mouth of the bottle era bien fina. was very thin. Parecía como si nosotros le llamamos embudo. Un embudo es simplemente un envase. It was just a vessel. ¿Cuántos de ustedes han cambiado aceite de motor en su carro? How many of you have changed the oil in your motor? ¿Ustedes han visto los filtros de aceite? Have you seen the filters? ¿Ustedes han visto que se usa a veces una forma de una boca grande en la parte de arriba? The top of the filter is wide, Y la parte de abajo tiene una boquita bien finita. and the bottom of the filter is very thin. Muchas veces se usa ese mismo envase And many times that same vessel para llenar el motor del aceite. or that filter is used to fill up the oil. ¿Por qué se usa ese envase? ¿Por qué se usa ese envase de esa manera? Why is it used like that? Para no desparramar el aceite, So it doesn't spill. para poder usarlo como un buen consumo. So that we can use it carefully and wisely. En otras palabras, In other words, la redoma de aceite the vessel of oil, era una clase de vaso de esa manera. it was formed just like the filter of a Se motor. usaba ese vaso That cup was used para que el contenido que se echara en este vaso so that when the oil was poured, no se desperdiciara nada, would not spill. se usara como una forma de consumo. It was used as a form of consumption. En otras palabras, In other words, cuando Saúl fue ungido, when Saul was anointed, Saúl fue ungido como una redoma de aceite. Saul was anointed with a different vessel, Quiere decir que lo que él recibió meaning that what he received, fue una unción de gotera. was an anointing of drops. Una gotera de aceite He received drops of oil, fue suficiente which was enough para Dios for God. usar a Saúl Enough so the Lord can use Saul de una manera tal in such a way que la Biblia that dice the Bible says que Saúl fue mudado a otro hombre. that Saul was moved to Yo a no different sé man, si la iglesia me está entendiendo. transformed into a different man. Una gotera nada más. Just a drop. Aquí dice la The Biblia Bible here says que Samuel that Samuel usó un cuerno de aceite used the horn para ungir a David. to anoint David. O sea, la diferencia The difference here is entre la unción que recibió the Saúl difference between the anointing of Saul y la unción que recibió David and the anointing of David es que Saúl recibió la unción de gotera, is that Saul received drops of pero la oil, unción que recibió David but the anointing that David fue received una unción derramada. was overwhelming, No, no, overflowing.
el cuerno, The one who receives the anointing with the horn, el cuerno simplemente es un the instrumento horn is simply an instrument por donde fluye y baja el aceite. where the oil flows from. El problema de eso está The problem with this is que cuando usted usa la redoma de aceite con el que se ungía a Saúl, when you use the vessel that was used for Saul, el aceite nada más the oil will only iba a estar brotando drop, y tenía un punto final donde se iba a gastar. and there was the ending to this. Porque era un envase cerrado, como una botella de agua. It was like a bottle of water. Si yo agarro y vacío esta botella de If agua, I go ahead and empty out this bottle, el agua va a seguir the fluyendo water will continue to flow hasta que se termine. until there's no more. O sea, esto tiene un punto en donde va a So there terminarse. is a point to Yo no sé si me está entendiendo. Pero si yo uso un cuerno de But if the aceite, Lord uses the horn, cuando se usa el cuerno no tiene un envase. the horn does not have El a cuerno es base. el conducto por donde el aceite baja. Quiere decir que mientras haya aceite, While there is oil, el cuerno va a the estar horn will mojándose continue de to flow aceite. oil. Pero si yo uso una redoma, But if I use, voy a tener que volver a echar the aceite en esta horn will have redoma. to continue filling the bottle. El cuerno no tiene límites. The horn has El no cuerno limits. simplemente es un conducto It's just a conduction. donde el aceite The fluye oil just continues to flow. continuamente It flows y continuously. sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue fluyendo. Por eso fue que Saúl sintió envidia de David. That's why Saul was so envious of David. Yo no me quiero cambiar de tema. I don't want to change the topic. Pero por eso Saúl sintió envidia de David. That's why Saul was so envious of David. Porque él sabía con la clase de unción que había sido David ungido. Because he knew with the type of anointing that David was anointed with. Pero David también sabía And David also knew con qué clase de unción what kind of anointing había sido ungido Saúl. Saul had. Por eso es que usted ve que cuando él va a pelear That's why you see when he would go and fight y se quiere enfrentar con Goliat and he goes to confront Goliath y llevan a David and they take David para que hable con el rey Saúl, to speak with King Saul. a pesar de que Saúl había sido desechado por Dios, Even though Saul was rejected from God, su reino no había sido quitado. his kingdom was not taken away from him. Y cuando David va donde And Saúl when David goes to Saul, y Saúl lo oye, and Saul hears him, Saúl se estaba burlando de David. Saul was mocking him. Le dijo: es que tú no puedes pelear contra este gigante. He told him, you can't fight against this giant. Este gigante es un paladín. This giant is too big for you. Y la palabra paladín significa experto en guerra. Meaning that he was an expert in war. En otras palabras, este hombre no había perdido una batalla. Therefore, this giant had never lost a Lo que battle. Saúl no estaba entendiendo, What Saul was not que la batalla understanding no era de David, was that the la battle batalla was no not era de David's. Israel, It was not la Israel's batalla battle. era contra el Dios que había escogido el pueblo de Israel. No sé si me está entendiendo, iglesia. Y dice la Biblia que cuando David escuchó las The palabras Bible de says that Saúl, when David heard the words of a mí Saul, me parece, aunque la Biblia no lo dice, even though the Bible doesn't say anything, me parece ver a David diciendo: I can imagine David saying, qué mente tan limitada tienes. you have such a limited mind. Pero no te culpo por esa mente limitada, But you know, I don't blame you for that. porque tú fuiste ungido con una unción de gotera. Because he was anointed with a El que different tiene la vessel. unción de gotera tiene una mente The limitada. one who was anointed with a different vessel has a limited mind. Quizás tú no me conoces mucho, You might not know me, pero te voy a dar el resumen mío. but I'm going to give you my resume. Lo primero que le dice David a Saúl es lo The siguiente: first thing that David tells Saul, tu siervo your servant era was pastor a shepherd de ovejas. of sheep. ¿Por qué dijo que era? Why did he say he was? Porque en ese momento Because in that moment, David no se estaba viendo como un pastor. David was not seeing himself David se as a estaba shepherd. viendo como el guerrero de Jehová. Yo no sé si tú me estás entendiendo. I don't know if you're understanding me. Y él dijo: tu siervo era pastor de ovejas. And he told Saul, your servant was a shepherd. Y en el desierto And in the desert, yo era el que cuidaba las ovejas de mi I was padre. the one who would take care of the sheep of my father. Y en siendo animales feroces, And the ferocious animals, tu siervo lo mataba. your servant will kill them. Fuese león, Whether it was a lion fuese oso,
yo los vencía. and I will overcome them. Y a este, And to this one, que tú lo estás viendo como un the gigante, one that you're seeing as a giant, ese Jehová lo va a entregar a mi mano Lord will put him in my hand. y yo lo venceré I will overcome him. y yo le voy a cortar la cabeza. Alabado sea Dios. Blessed be the Lord. Cuando Saúl escuchó eso, When Saul heard this, dijo, no, pues no hay problemas. Saul said, well, there's no problem. Y es ahí cuando usted ve que Saúl se queda mirando. And in the story, that's where you see that Saul stares at David. Y todavía Saúl no podía comprender lo que Dios había hecho en David. And still, Saul wasn't able to understand what the Lord was doing in David. Esto es una introducción para que tú entiendas lo que te vengo a And all hablar. I'm doing is an introduction so that you can understand what I'm going to tell you in this day. Y cuando Saúl lo ve a David, And when Saul sees David, se queda pensando y dice, es que yo no lo veo listo todavía. he stays thinking and he feels like David wasn't even ready. Porque tenía una mente limitada. And the reason why he felt like that was because his mind was very limited. Y cuando Saúl ve a David, And when Saul sees David, se le ocurre una idea. an idea comes to mind. Y Saúl dice, ya sé lo que voy a hacer. And Saul says, I already know what I'm going to do with you. Llama a su capitán del ejército And so he called one of his captains y le dice, tráeme mis armaduras personales and said, bring my armor. y vamos a ponérsela a David. And let's put David in my armor. Let's put on David my armor. Y la Biblia dice And the Bible que says trajeron toda la armadura de personales de Saúl. that the captains of the army brought Saul's personal armor. Y se la pusieron a David. And they put it on David. Y David se sometió And so David submitted. y dijo, ok, póngamela. And he said, okay. Y cuando empezó a tratar de caminar, And when he tried to walk with Saul's armor, David no pudo caminar con ellas. David couldn't walk with them. A lo mejor usted piensa, bueno, lo que pasa es que como era un muchacho y de verdad era un joven You might be thinking maybe because he was just a young man. y no podía caminar con esas armaduras. And he couldn't walk with that armor. Pero en realidad no fue por eso que David se la quitó. But the reality is that David did not just remove the armor because of that. Sí, la Biblia dice que David le dijo a Saúl, The Bible does say that David told Saul, yo me voy a quitar esto I'm going to take off this armor porque yo nunca he practicado esto. because I have never worked or fought with this. Eso fue lo que le dijo David a Saúl. That's what David told Saul. Él le dijo, yo nunca he practicado con I have esto. never fought with an armor. Yo me la tengo que I quitar. have to remove this armor. ¿Sabe por qué le estaba diciendo así You David know a why he was Saúl? saying that to Saul? No era literalmente que le estaba diciendo, yo no sé cómo agarrar una espada. He wasn't telling him that he doesn't know how to fight with an armor, No era para decirle, yo no sé cómo agarrar un escudo. or that he didn't know how to fight with a sword. Cuando él dijo, yo nunca he practicado esto, When he says that he had never fought with an armor, era para referirse was to refer to que él contaba con una armadura that his only armor que no iba a ser humana. was not a human Por armor. eso él dijo, yo nunca he practicado con armaduras That's why he humanas. said, I have never fought La with an armadura armor. que yo tengo es más grande que un escudo. Because the La armor that armadura I have que yo is greater tengo than a es más sword. grande que una espada. Because the armor that I La have armadura que yo tengo es más grande que tú, Saúl. is greater than you, Porque la Saul. armadura que yo cargo es la presencia de Jehová. Ella me será suficiente para yo derrotar a Goliat. Because the armor that David carried was the armor of the Lord, and that was enough for him to overcome Goliath. Y le voy a decir algo más. And I'm going to tell you something else. David se quitó esa armadura David removed that armor porque David se acordó because he remembered que la unción that the anointing con la que fue ungido Saúl which Saul was anointed era una unción limitada. was a limited anointing. Y él se acordó And he remembered que la unción that the anointing con la que Dios lo había ungido which the Lord had anointed him with no tenía límites. had no limits. Y él dijo, espérame un momento. And he said, wait a minute. Si me pongo la armadura de Saúl, If I put the armor of Saul, me voy a poner la unción limitada. I'm putting on the limited anointing. Y Dios no me ha vestido con la unción limitada. And the Lord has not clothed Y me with la a limited vestidura que anointing. Dios me ha dado es de una unción que no tiene límites. The clothing that the Lord Por has eso se given quita us y le dice a Saúl, toma tu escudo, toma tu espada, toma todo esto. Yo no necesito eso, no necesito tu unción. Jehová me ha dado una unción diferente. Es la unción que no tiene límites. Anointing that has no limits. David, cuyo significado en el hebreo significa el amado, his name in Hebrew means the loved one, el querido, the cared for.
El que dice del pueblo de Israel el dulce cantor. The people of Israel call him the great singer, El cantor de los salmos. the singer of the songs, El hombre que Dios usó para ser el abuelo he's the man that the Lord used to make the grandfather, to be the grandfather del Mesías. of the Messiah. No fue un hombre cualquiera. It wasn't just any ordinary man. Y a este hombre And this man, Dios quiso God wanted usarlo como un ejemplo to use as an example para que nosotros entendamos so that we can understand cómo entrar how to go a los diferentes niveles de la presencia de Dios. into the different levels of the presence. Si hay algo que me llama la atención en David, If there's something that calls my attention is David. es que cada vez que David tenía un problema, And it's because every time that David had a problem, él iba a la presencia. he would go straight to the presence of the Lord. Cualquier problema que tuviera, Any problem that he might have, iba a la presencia. he would go to the presence. Y yo en la madrugada, mientras estudiaba esto, And in the morning while I was praying, while I was studying this, yo decía, Señor, ¿y qué es esto? I said, Lord, what is this? ¿Cómo pudo David tener ese éxito así? ¿Cómo es posible que en medio de los problemas How was David usted podía ver a un in the David middle of his problems, siendo inspirado por el Espíritu being Santo, inspired by the Holy Spirit, con su arpa, with his harp, tocando, playing, y no una canción, and not just a song, sino palabras proféticas de alabanza y adoración al but Rey de prophetic Reyes words for the King of y Kings Señor de and Lord Señores. of Lords. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es capaz eso? How was that even possible? Y el Señor And the Lord me mostraba por la palabra showed me through his word que eso es lo que es capaz de hacer la presencia. that that's what the presence of the Lord El is. problema es que cuando nosotros tenemos problemas, The problem is that when we have problems, lo que menos nosotros nos acordamos the last thing we even think of es de su presencia. is of his presence. Nosotros lo que queremos es resolver el All we problema. want to do is just solve the problem. Ah, no, yo creo que le estoy hablando a una iglesia equivocada. I'm speaking to A the lo wrong mejor usted no ha church. pasado por eso. Maybe you've never even been Eso to that. nada más me ha pasado a mí. Maybe it has only happened to me. Que en medio de un problema, That in the midst of a yo problem, no me acuerdo de la I presencia. don't think of the presence. I don't Lo remember que the yo quiero es presence. resolver el What I problema. want to do is just solve the problem. El asunto es The situation que is si nosotros entendiéramos that if we weren't able to understand, que si verdaderamente queremos resolver el problema, that if we truly want to solve that problem, tenemos que ir a aquel que puede resolver el problema. Eso es we sencillo. must go to the source that Parece can como solve la the lengua, problem. pero es la realidad. Nosotros hacemos lo contrario. We do the contrary. Hay un problema There's a problem, y queremos resolverlo we want to nosotros. solve it ourselves. Y cuando entramos en ese altercado con Dios, And when we go into muchas that, veces Dios lo permite into that situation, the Lord y allows nos it, deja and He leaves us alone, para que so that entendamos we can understand cuando hemos gastado toda nuestra that fuerza when we have exhausted all of our options, y vemos que ya en vez de resolver el and problema, then we see that instead of solving the problem, hemos creado otro we are problema. creating other problems. Entonces ya no tenemos un problema, Now we don't only have sino two que problems, tenemos dos but problemas. now we have two problems. Y ahí es cuando queremos venir a And la then that's when we presencia. want to go to the presence. Y Dios And the mirándonos Lord is there y watching us diciéndonos, and telling us, desde hace rato, I've been waiting, era lo que debiste haber hecho. and this is what you should have done from the beginning. Ay, 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 ay. David pudo conquistar diferentes niveles de la presencia. David was able to conquer different levels of the presence. Pero esos diferentes niveles de la presencia, But those different levels of the presence, Dios tuvo que usar 9 desiertos. the Lord had to use 9 different deserts. Y cuando empecé a estudiar eso, And when I started studying y this, los conté todos los desiertos que fue, que pasó David, I counted all the deserts that David had to go through, huyendo de Saúl, running from Saul. fue a 9 desiertos. He went to 9 different deserts. Y yo decía, Señor, ¿por qué? And I asked God why. Y el Señor me decía, And God said to me, porque en cada desierto because in every desert that you go through, yo tuve que desarrollar I had to develop los frutos del Espíritu the fruits of the Spirit en David. in David. Yo dije, ¿qué? He said, what?
Digo, pero era un hombre que tenía tu presencia. And I said, God, but he was a man that had your presence. Y el Señor me decía, sí, tenía mi And the Lord presencia, said, yes, he had my presence. pero no tenía carácter. But he had no character. Y ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros. And that's the problem that many of us have. Queremos tener presencia de We Dios, want to have the presence of the pero Lord. no queremos que la presencia cambie nuestro But we carácter. don't want the presence of the Lord to Y change our para que character. podamos seguir creciendo en la And in presencia, order for us to continue growing in His debes de presence, dejar que la presencia de Jehová you must allow the presence of the Lord cambie, moldee, to change, to transforme. mold, to transform. Cambie, moldee y transforme tu carácter. Change, mold, and transform your character. Así que ayer hablábamos de cómo permanecer en la presencia, So ¿verdad? yesterday we spoke about how to maintain in the presence, Y hoy vamos a hablar and today we're going to talk cómo conquistar about how to conquer los niveles de esa presencia. the different levels of this presence. Y es probable, And there's a probability, no voy a decir es probable, I'm not going to use the word estoy probability, seguro I am 100% que lo que Dios sure hizo con David that what the Lord did with es lo David que Dios quiere hacer en is what nosotros. the Lord wants to do with us. Porque la Biblia habla en Gálatas Because in Galatians the Bible que says 9 son los frutos del Espíritu. that 9 are the fruits of the Holy Spirit, Y si esos frutos no están en nosotros, and if those fruits are not in ¿cómo us, yo puedo decir que cargo con la how can presencia? I say that I carry the ¿Cómo yo puedo presence? decir que tengo la How presencia? can I say that I understand the presence? No, quizá no voy a escuchar mucho aplauso, Maybe I'm not going to hear a pero lot yo of te vengo applause, a dar el mensaje aunque a ti no te but I haga. have come to preach you the Aunque gospel. no digas un gloria a Dios y aleluya. Even if you don't say glory to God or Y hallelujah. yo quiero entrar en materia de una vez. And I want to go into the word right away. Me llama la atención What brings my attention, el primer desierto the first desert, en la que Dios permite in which the Lord allows que David vaya. David to go through. El primer desierto The first desert es el desierto de Ramá. is the desert of Ramah. Y la Biblia dice And the Bible says, en el primer el libro de Samuel in the first of Samuel, the first book of Samuel, que una vez que David mata a Goliat, that once David kills en Goliath, el capítulo 17, in chapter 17, este hombre llamado Saúl this man named Saul, sintió envidia de él he felt envy cuando escucha a aquellas mujeres de Israel when he heard the women of Israel cantando un cántico singing a song, que no era un cántico cualquiera, which was not just any other song. eran cánticos It proféticos, was a prophetic song, porque solamente era la primera vez because it was the first time que David se enfrentaba a alguien y lo mataba en una guerra. that David had confronted somebody in Pero a las war mujeres and overcome dijeron, him. But the women said, empezaron a cantar y decir they started singing, saying que Saúl mató a miles that Saul killed thousands, y David a 10,000. but David killed 10,000s. Y dice la Biblia que Saúl no le gustó eso. And Saul did not like that song. Y Saúl dijo, si esto es solamente And Saul said, if this is just que las mujeres proféticas de Israel that the prophetic women of Israel están cantando este cántico are just singing this song por David matar a uno, just because David killed one man, imagínense, nada más le falta